Bendiciones hermanos, bendiciones amigos, aquellos que nos siguen en las redes. Estamos una vez más predicando la palabra de Dios y retomamos el estudio romano. Gracias a Dios que pudimos, el Señor abrió puertas y bueno, podemos retomar el estudio de romano, donde la iglesia necesita el alimento espiritual, ¿verdad? Y qué mejor es, bueno, estudiar la Biblia para alimentarnos espiritualmente. Pero antes vamos a orar para que Dios dirija toda esta reunión y que todo sea para su gloria. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por este privilegio, Padre, de entenderte, de conocerte. Señor, tú nos has elegido para esto, para que te conozcamos, y para tener esa relación que tú quieres que tengamos contigo, Señor, de siervo a Dios. Señor, somos tus siervos y queremos conocerte más. Por eso, Padre amado, abrimos tu palabra. Por eso rogamos, Señor amado, para que el Espíritu Santo esté llevando a cabo esta reunión y dirigiendo esta reunión, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, tú sabes mis limitaciones, Señor, pero nos encomendamos en tus manos. Sabemos que tú lo que, Padre, tú has elegido lo vil, lo despreciado del mundo para hacerlo algo, Señor. Y Padre, aquí está tu siervo, humillado delante de ti, rogando que me usaras para tu gloria, Señor. Qué privilegio de poder ser usado para el Dios, creador del cielo y la tierra. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, retomamos, como estaba diciendo, el estudio de Romano, ¿verdad? Y bueno, estábamos en Romano, capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a tener una lectura, versículo 28 al 32. Romanos, capítulo 1, versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Bien, Dios está hablando, ¿verdad?, a la iglesia de Roma, cómo es el hombre en general, ¿verdad?, el hombre mundano, cómo es el hombre del mundo. Bueno, y sabemos que el mundo va de mal en peor, lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas que están pasando alrededor nuestro, ¿por qué es? Por el pecado del hombre. Pero también estos pecados que el mundo practica y se regocija, están entrando a la iglesia, ¿verdad? Y por eso la iglesia se divide, la iglesia se cae y se cierra. Muchas veces nos preocupamos tanto por el mundo y lo que pasa alrededor del mundo, pero no nos estamos preocupando qué está pasando en casa, ¿verdad? Entonces el cristiano, Dios le está mostrando, bueno, mirá lo que está pasando en el mundo. Ojo con eso que está pasando en el mundo, que no entra a la casa de Dios, que no entre al templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Y bueno, cuidar, como dice la Biblia, nuestra salvación con temor y temblor. Y bien, hoy nos toca la palabra altivos, el versículo 30. Entonces, nos está hablando de la persona altiva. Bueno, estamos en un mundo, ¿verdad?, donde el ser humano es orgulloso y soberbio, es arrogante, ¿verdad? Y por eso, bueno, pasa lo que pasa. Las guerras, pasan, cada uno vive en egoísmo, yo vivo mi vida, vos vivís tu vida y cada uno se maneja así, ¿verdad?, en este mundo. Obviamente que el cristianismo no es así. Pero bueno, entonces Dios, como dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios lo entregó. Estas personas que practican, que viven todos los días en orgullo, en soberbia, en vanidad, bueno, Dios los entregó. ¿Quieren vivir así? Bien, vivan así, pero van a tener sus resultados, ¿verdad? Van a tener su recompensa. Bueno, el cristiano no vive, ¿verdad?, como vive el mundo. También va a tener recompensas, ¿verdad?, buenas.
su recompensa eterna. Entonces, el mundo tiene su recompensa, va de mal en peor, pero el cristiano, al estar más cerca, viviendo una vida más en comunión con Dios, imitando a su Señor, bueno, va a tener recompensa eterna. Entonces, el hombre mundano no quiere que Dios reine en su vida, porque él se siente autosuficiente. Yo soy mi Dios, a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero y digo lo que quiero. Estamos en un país libre, ¿verdad? Y así piensa el mundo, y así actúa el mundo, ¿verdad? Los matrimonios se rompen, bueno, yo ya no la quiero más, la dejo, voy a buscar a otra, la mujer lo mismo, y así vamos de mal en peor, como dice la palabra. Dios los entregó, Dios los entregó. Pero aún así que Dios entrega al mundo en el pecado, lo entrega y tiene sus consecuencias, sus frutos, también Dios dio a su Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda, ¿tá? Para que tenga vida eterna, para que cambie la manera de vivir, para que deje de vivir como está viviendo, ¿verdad? Para que deje de vivir como viven los mundanos, sino que vivan para la gloria de Dios. Y eso es lo que hace la iglesia, vive para la gloria de Dios. Entonces una persona altiva es una persona llena de soberbia, de arrogancia, ¿verdad? Es una persona que se siente autosuficiente, como estuvimos diciendo, bueno, y se siente porque tiene una capacidad superior o porque tiene dinero, no necesita de Dios y de nadie, ¿verdad? Bueno, no vive en humildad, es una persona que se siente superior, como dije, y necesita también que otros le sigan. Trata a los demás con desprecio. Es una persona que para él es, como dice el mundo, yo soy el uno, ¿verdad? Yo soy el uno. Muchas veces no sé si han escuchado acá en Durazno, es muy de decir eso. Yo soy el uno, no preciso de nadie. Bueno, el ser humano se ha vuelto altivo y dice, bueno, yo soy Dios. No quiero que él reine, yo soy Dios. No quiero creer en Jesús, no, yo creo en mí mismo. Yo tengo poder, yo tengo capacidad. El hombre y asimismo la psicología también impulsa, ¿verdad?, a que el hombre se sienta autosuficiente, diciendo vos podés llegar, vos podés, los límites los pones vos. Pero bueno, nosotros los cristianos es completamente diferente, ¿verdad? Nosotros sabemos que sin Dios no somos nada, que dependemos 100% de Dios. Entonces, está claro, ¿verdad?, que una persona altiva está guiada por Satanás, ¿verdad? No quiere vivir en humildad como quiere vivir el cristiano, porque mira a su Señor, el Señor del cristiano, el Señor Jesucristo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Mira, aprendan de mí, aprendan de mí. El cristiano aprende del Señor, el mundo aprende de su Dios, el diablo. Bueno, la altivez viene del diablo, ¿verdad? Y bueno, y tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos a no permitir dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra iglesia, ¿verdad?, la altivez de las personas. Entonces, pasó en el tiempo de Cristo. Acuérdense que en el tiempo de Cristo estaban los fariseos, ¿verdad? Y cuando Cristo vino a enseñarles, lo miraban y lo despreciaban y se reían. Vos no tenés 50 años y te pensás que sos el Hijo de Dios, y se reían de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas soberbias, altivas. Ellos en la religión pensaban que eran los supremos. Ellos tenían a cargo la ley de Dios. Entonces, para ellos ya empezaron a mirar al pueblo, a los mismos judíos, su mismo país, su misma ciudad, a los iguales que ellos los miraban como superiores. ¿Por qué? Porque ellos tenían autoridad, porque tenían a cargo la ley de Dios. ¿Pero qué? Para que ellos cumplirla y ser ellos ejemplos para que lo vieran, ¿verdad? Pero dice el Señor que ellos ponían cargas a los demás y ellos no cumplían la ley de Dios. Entonces, la soberbia, la persona altiva, ¿verdad?, lleva a ese punto, a mirar a los demás respectivamente y sentirse superior. Pero vamos a lo que dice Dios sobre los altivos. Deuteronomio. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Dios sobre las personas altivas? Y bueno, tenemos el ejemplo, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 43. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, Bueno, Dios tuvo un trato especial con el pueblo de Israel, lo eligió para ser su Dios, para que ellos fueran distintos. Bueno, pero aquí el pueblo de Israel había pecado contra Dios
Y bueno, Dios le habló diciendo, bueno, no vayan a combatir. Y el versículo 43 dice así, y os hablé y no diste oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte, perdón. Lo leo otra vez. Yo hablé y no diste oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Bueno, ellos estaban en pecado, ellos habían desobedecido, Dios le dice, no vayan a pelear, porque yo estoy lejos de ustedes han pecado contra mí. Pero el pueblo que hizo, no, nosotros podemos contra este otro enemigo, no necesitamos a Dios, vamos a combatir. ¿Qué pasó? Fueron derrotados. Entonces, muchas veces, ¿verdad? El pueblo fue derrotado porque fueron duros de servicio, no prestaron oído a la voz de Dios. Bueno, hoy en día también el mundo está pasando por lo mismo, ¿verdad? No presta oído, pero también muchas veces nosotros, como cristianos, muchas veces podemos caer en este pecado. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En la altivez. Entonces, el pueblo de Israel pecó, estaban lejos de Dios, Dios le habla una vez más su misericordia, pero el pueblo igual. Sabían que habían pecado, pero igual. Sabían que Dios estaba lejos, igual. Nosotros podemos. Bueno, así piensan las personas altivas. No necesitamos a Dios a nuestro lado. Proverbios, capítulo 16. Seguimos en el Antiguo Testamento. Proverbios 16. Un padre hablándole al hijo. Un padre hablándole al hijo. En Proverbios, capítulo 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. O sea, no quedará sin castigo. Bueno, ¿por qué el hombre va de mal en peor? Por la arrogancia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque Dios los entregó, como dice Romano, los entregó. Ustedes quieren vivir en altivez, vivan en altivez, pero no van a escapar del castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios, el enojo de Dios está sobre las personas altivas. Entonces, nosotros como cristianos por eso no tenemos que practicar lo que el mundo practica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no Dios nos va a disciplinar. Dios a sus hijos disciplina, ¿por qué? Porque los ama, por eso los disciplina. Al mundo los entregó. ¿Está? Entonces, muchas veces Dios no va a disciplinar a los cristianos para que confesemos nuestros pecados, para que nos humillemos, ¿verdad? Y nos demos cuenta cuánta arrogancia y cuánta muchas veces tenemos altivez como el mundo, pensando que somos autosuficientes como el pueblo de Israel, pensando que podemos llegar con nuestra sabiduría, con nuestros diplomas, con nuestros años, llegar a hacer las cosas mejores que la Biblia, ¿verdad? Y bueno, muchas veces Dios viene con su vara y nos castiga, ¿verdad? Proverbio, capítulo 21, vámonos unas hojas para adelante. Versículo 4, Proverbio, capítulo 21, versículo 4. Dice así, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. Bien, por eso el mundo practica el pecado, por eso el mundo es altivo, por eso el cristiano huye de este pecado, ¿verdad? Y cuando ve que está siendo altivo, se humilla delante de Dios y pide perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe bien que es pecado. La altivez es pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque muchas veces, mucho conocimiento, como dice la Escritura, bueno, el conocimiento envanece. Y muchas veces podemos tener muchos cursos, muchos diplomas como cristianos, pero bueno, y empezamos a mirar a nuestros hermanos y mirarlo ahí, ¿verdad? De cotelete, como se dice. Y empezamos a pensar de nosotros mismos que somos mejores que los demás. Hermanos, como estamos mirando en Efesios, somos una familia que necesitamos de los hermanos, que yo necesito de aprender de mis hermanos, y ellos necesitan de mí y aprender de mí. El cristiano está aprendiendo, ayudándose unos a otros, como lo hicieron los primeros discípulos, ¿verdad? Estaban juntos y ellos crecían juntos para la gloria de Dios. No hay cristiano llanero solitario que vive solo, que crece solo, necesita de los hermanos. El mundo piensa así, que puede hacerlo solo. El cristiano sabe que
separado de Dios y separado de la familia de Dios, no puede hacer nada. Proverbio 28, Proverbio capítulo 28, versículo 25. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Bueno, ven, la persona altiva, bueno, muchas veces decimos, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuando una persona es altiva? Bueno, cuando una persona altiva es orgullosa, soberbia, va a estar en este mundo, va a estar dividiendo, donde va a llevar problemas, en la casa lleva problemas, en la familia lleva problemas, en los vecinos también tiene problemas, en el trabajo también tiene problemas, en la religión que va tiene problemas. Bueno, es una persona problemática. ¿Por qué? Porque ella es autosuficiente, a mí nadie me diga nada, porque yo sé todo y nadie es mejor que yo. Así piensa una persona autosuficiente, una persona altiva, ¿verdad? Pero bueno, pero el cristiano donde está es todo lo contrario, ¿verdad? El cristiano donde está es bendición, está para bendecir a los demás. Su vida es una bendición. ¿Por qué? Porque vive humillado delante de Dios y Dios lo usa en sus casas, en su familia, en su trabajo, en su vecindad, en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. El altivo, como estuvimos mirando, no es un hijo de Dios. El que practica la altivez no es un hijo de Dios. Los hijos de Dios van a salir los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Ahora a una persona mundana van a salir los frutos de la carne. El Señor Jesucristo lo dijo: por sus frutos lo vamos a conocer. Eclesiastés, seguimos en el Antiguo Testamento, estudiando la palabra altivos. Unas hojas para adelante, capítulo 7. Versículo 8 al 9. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Bien, vemos muchas veces, ¿verdad? Que muchas veces, por lo menos yo que tengo un carácter fuerte, muchas veces sale a relucir el viejo Gustavo, ¿verdad? Y me enojo. Pero acá la Biblia dice, bueno, no te apresures a enojarte, ¿verdad? No te apresures a enojarte. Bueno, el Señor Jesucristo se enojó, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando, ¿se acuerdan? Entró al templo y habían agarrado la casa de su padre, haciéndola una cueva de ladrones. Obviamente el Señor se enojó. Pero el cristiano representa al Señor, ¿verdad? Y es una persona, como dijo el Señor, aprendan de mí, es mansa y humilde. Solo cuando he blasfemado el nombre del Padre, el nombre o la palabra de Dios, ahí es donde el cristiano se levanta como ese soldado, ¿verdad? Abre las escrituras y enseña lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces, es mejor tratar con una persona herida, dice Eclesiastés, ¿verdad? Una persona que tiene problemas, que tiene dolor, que una persona que está llena de orgullo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Bueno, como dije, ellos siempre están bien, ellos parece que no les entra nada, que ellos están perfectos, ¿verdad? Que nada les duele, que son superiores, pero bueno, se ríen, ¿verdad? De aquellos que se humillan, muchas veces se ríen de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendición, nosotros nos humillamos delante de Dios y hacemos lo que Dios manda, ¿verdad? ¿Y por qué haces tal cosa? Porque la Biblia dice que tengo que hacerlo. ¿Hay vos siempre sometido a la Escritura? ¿Siempre haciendo lo que dice Dios? ¿Por qué no hacés lo que... Mirá, todo el mundo lo hace. Hace esto, hace aquello. No, mi querido amigo. La Biblia dice, Dios dice que eso es pecado. Entonces, muchas veces se van a reír de los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos obedecer las Escrituras. Estas personas no quieren obedecer la Escritura. El cristiano quiere obedecer la Escritura, por eso no se llevan de acuerdo, ¿verdad? Ahora sí, pasamos al nuevo, Romanos, capítulo 12. Estamos hablando de la altivez. Para aquellos que recién están escuchando. Romanos capítulo 2, versículo 16 al 21. Unánimes entre vosotros. Bueno, esto está diciendo Pablo a una iglesia, ¿verdad? Está hablando a una iglesia cristiana. Bueno, se ve que había problemas dentro de la iglesia, porque Pablo le tiene que estar diciéndole
cómo tenían que estar entre los hermanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Bien, que puede pasar dentro de las iglesias lo mismo. Ya en el tiempo de Pablo estaba pasando. Hoy en día también está pasando. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, esto es lo que debemos hacer los cristianos, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuegos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahí sigue, ¿verdad? Diciendo todos los deberes de un cristiano. Bueno, es completamente diferente a una persona altiva, ¿verdad? Una persona altiva no va a estar unánime con los demás, ¿verdad? No se va a asociar con humildes, sino que él se va a asociar con personas como él, orgullosas, que piensan que, bueno, que con su poder o su capacidad mental se junta con personas catedráticos superiores a los demás, son personas que son sabias en su propia opinión, muchas veces pagan mal por mal, bueno, no están en paz, como vimos, una persona altiva es una persona problemática, es todo lo contrario a lo que es un cristiano. Muchas veces decimos, ay, pero esta persona, tantos años, estamos hablando de una iglesia, ¿verdad? Tantos años dentro de una iglesia y se comporta igual que un mundano. ¿Por qué? Porque sus frutos son frutos de un mundano. Si su corazón está altivo, está lleno de altivez, lleno de orgullo, bueno, es un mundano, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que buscar estas cosas. Nosotros como cristianos tenemos que buscar estas cosas. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Nosotros estamos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres ni agradarme yo mismo. Estamos para agradarlo a Él porque Él murió por mí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 al 10. Bueno, Pablo está defendiendo su apostolado. Se habían levantado falsos apóstoles, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que defender su apostolado. Bueno, dentro de la iglesia de Corintios también estaba pasando esto, a pesar de que fue una de las peores iglesias en el tiempo de Pablo, porque donde más pecado, donde más practicaban el pecado y se gozaban del pecado, era en la iglesia de Corintios, ¿verdad? En una iglesia que le dio mucho trabajo, juntamente con la de Gálatas. Pero si ya en el tiempo de Pablo estaba pasando estas cosas, imagínense no hoy en día, como estoy diciendo hoy en día también pasan cosas dentro de la iglesia. Lo mismo que pasa en el mundo está pasando dentro de la iglesia. Dice así, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, Pablo se defendía ¿con qué? Con las Escrituras. Pablo, cuando venían y lo atacaban, él se levantaba y abría la Biblia, ¿verdad? Hablaba de la palabra de Dios. Esas son nuestras armas. La palabra de Dios es nuestra espada y la oración, ¿verdad? Es las armas del cristiano. Y Pablo la usaba muy bien, ¿verdad? Por eso siempre, como estamos hablando en Efesios, se necesitan hombres así, que tracen bien la palabra de verdad, hombres de oración. Cuando ven el pecado, que se levanten y redargullan de pecado, ¿verdad? Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bueno, ellos pensaban que eran perfectos, pensaban que no tenían, eran los mejores, eran altivos, somos los mejores. Pero bien, Pablo también era un hombre de Dios, donde cuando veía pecados, ¿qué hacía? Abría las Escrituras y les enseñaba y castigaba el pecado.
Y eso es lo que hace una iglesia bíblica. ¿Qué es lo que hace? Castiga el pecado, ¿verdad? No está contra las personas, sino está contra el pecado. Entonces, la iglesia de Cristo está en contra del pecado, así como estaba Pablo, castigaba el pecado. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Bueno, estaban diciendo, ya que ni Pablo, ya que no era cristiano tampoco. Ya Pablo no era apóstol, era un falso apóstol y tampoco era cristiano. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, él era un apóstol, ¿verdad? Elegido por Dios, no por los hombres. Lo eligió Dios para ser apóstol del Señor, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Bueno, el Señor eligió a Pablo ¿para qué? Para edificación de las iglesias, ¿verdad? Para edificar la iglesia, para enseñar la palabra de Dios. Para que no, versículo 9, para que no perezca como que quiero amedrentar por carta. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Bueno, Pablo dice, qué cartas duras, qué duros, ¿verdad? Y bueno, cuando uno abre la Biblia y empieza a hablar de la Biblia, muchas veces muchas personas en sí también, yo tuve también problemas porque me decían que eran muy duras las palabras que usaban, simplemente uso la palabra de Dios, como lo usaba Pablo. Entonces Pablo no era muy querido dentro de la religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía lo que tenía que decir bíblicamente. Y ser bíblico muchas veces molesta. Como dicen los hombres que estudian más la Biblia, ¿verdad? Hombres que son más estudiosos, que yo por lo menos aprendo de ellos, dice, bueno, si tú estás agradando al mundo con palabras suaves, el mundo te aplaude, es porque no estás agradando a Dios. Cuando uno está cerca de Dios, el mundo te va a odiar y te va a atacar. Igual dentro de la religión te van a atacar. ¿Por qué? Porque estamos practicando lo mismo que hizo Pablo, duras palabras, ¿verdad? Diciendo la verdad. Pero miraban a Pablo, ¿verdad? Miraban las cartas de Pablo y decían, pero qué duro este hombre. Pero lo veían, un hombre preso, enfermo, pobre, y ahí lo menospreciaban y se reían de Pablo. Nosotros sí somos apóstoles, pero miren el apóstol Pablo, pobre, está preso, enfermo de los ojos, es despreciable. No lo querían, ¿verdad? No lo querían. Entonces estas personas, falsos apóstoles, empezaron a reírse y a criticar y a jactarse, a llenarse de orgullo, ¿verdad? Y atacar a Pablo. Entonces Pablo tiene que defender su ministerio. Tuvo que decirle, bueno, a ver qué iglesia han fundado ustedes. ¿Cuántas iglesias he fundado yo y cuántas iglesias han fundado ustedes? A ver, ¿qué están sufriendo ustedes por Cristo? Yo estoy preso por Cristo, por el Evangelio. Yo estoy enfermo por el aguijón en la carne que el Señor me dio. Ustedes, ¿qué están sufriendo por Cristo? Ellos no habían hecho nada, simplemente criticar al que estaba haciendo. Y hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Critican al que hace. El que no hace, está para criticar, como muchas veces, ¿verdad? Entonces, lo mismo hicieron los falsos de entonces, cuando estaba Cristo en la tierra, los fariseos, ¿verdad? Se reían del Señor, miraban al Señor, lo menospreciaban, bueno, y querían sacarlo del lado del Señor, bueno, y lo hicieron. Hicieron el plan de Dios, no se dieron cuenta que estaban haciendo el plan de Dios. Pero vemos el carácter de estos religiosos como eran, y bueno, vemos hoy en día que también dentro de las iglesias evangélicas está pasando lo mismo. Pero para eso está la palabra de Dios. Para eso están aquellos verdaderos cristianos que van a desenmascarar, ¿verdad? Con fundamentos bíblicos, los fundamentos de los apóstoles. Esos son las verdaderas iglesias y esos son los verdaderos seguidores del Señor. Los que están fundados en los fundamentos de los apóstoles. Lo que hicieron los apóstoles debemos hacer también nosotros los cristianos. Bueno, van a traer argumentos falsos, argumentos humanos, la psicología de hoy en día, la famosa psicología, ¿verdad? Que está dentro de las iglesias y la usan ¿para qué? Para dejar de lado los mandamientos de Dios y poner pensamientos satánicos para que las iglesias se destruyan y vengan abajo. El mundo se está destruyendo porque Dios los entregó.
pero también el Señor Jesucristo está como Apocalipsis capítulo 2, donde dice que está afuera golpeando, pidiendo para entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay tanto pecado dentro de la iglesia que el Señor está afuera. Como el pueblo de Israel cuando pecó, que le dijo el Señor, no vayan a la guerra porque yo estoy lejos de ustedes pecaron contra mí. Y ellos igual fueron, ¿verdad? Y muchas veces vemos el pecado. Bueno, pero no es mi pecado, no es mi problema. Y es mi problema, porque el cuerpo, si la mano le duele, tiene dolor, ¿verdad? Si la mano tiene un dolor, me afecta a todo el cuerpo, porque no puedo rendir de la misma manera. Y lo mismo el pecado. Si peca uno, pecamos todos. Y el Dios se aleja de nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado y estar mirando, ¿verdad? Como estaba Pablo, como era ese soldado que estaba velando, orando por las iglesias, enseñando a las iglesias, pero también estaba velando, mirando, a ver, acá hay algo malo, acá hay pecado, y ahí tratar el pecado. ¿Por qué? Porque para eso murió Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados, por mi pecado. Entonces ahora que soy hijo de Dios, ¿voy a tolerar el pecado? ¿Voy a tolerar que dentro de mi vida, dentro de mi familia, donde yo me congrego, haya pecado, siendo que el pecado me aleja de Dios? No, el cristiano no tolera el pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, los altivos, obviamente que son aquellos que los usa Satanás dentro de las iglesias para destruir la humildad, la unión, el amor entre hermanos. Entonces, debemos nosotros combatir y contrarrestar esas cosas, ¿verdad? La altivez, viviendo en humildad, junto con los hermanos, en amor y ayudándonos los unos a los otros. Entonces, vamos a ver lo que dice Timoteo, primera de Timoteo. Vivimos en un mundo, capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, vivimos en un mundo que es tan habitual ser altivo y orgulloso, ¿verdad? Y ser autosuficiente, pero bueno, el cristiano no vive en el mundo, pero vive diferente al mundo. No practica lo que practica el mundo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Pablo se va a ir, va a morir y va a dejar a Timoteo en su lugar. Él va a ser el sustituto de Pablo. Entonces Pablo le está dando recomendaciones a Timoteo para que él vaya y las comunique a la iglesia, a la iglesia de Efesios donde estaba Timoteo, ¿verdad? Que le enseñe estas cosas. Entonces, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, bueno, tener cuidado y enseñar a los hermanos ricos, aquellos que tienen dinero dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquellos que tienen otra posición económica, bueno, más alta, que no sean altivos, porque están a un paso de la altivez, ¿verdad? ¿Por qué? Por el dinero. El dinero muchas veces, el amor al dinero, ¿verdad? Es la raíz de todos los males. Pero bueno, el cristiano, aquel que tiene dinero, que Dios le ha dado dinero, le ha dado esa bendición, ¿y es para qué? Para ayudar a los demás. Su esperanza no está en las riquezas, no está en el poder que tiene, sino la esperanza está en las manos de Dios, ¿verdad? Bueno, la persona que Dios la prospera y le da dinero es para que esa persona da al que no tiene, ¿verdad? Y así es recíproco. Dios le da y la persona da. Y así. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa persona rica está para ayudar. Ese cristiano rico está para ayudar a los pobres. Para eso Dios lo usa, ¿verdad? Entonces debemos, ¿verdad?, tener cuidado con la altivez. Bueno, no menospreciar a los hermanos entre nosotros. Nos tenemos que amar, nos tenemos que cuidar. No actuar como el mundo. El mundo no actúa como el cristiano. Entonces, por sus frutos nos vamos a conocer. Por sus frutos nos vamos a conocer. Bueno, nosotros mismos, día a día, antes de
de dormir, ¿verdad? Debemos pensar cuando estamos en oración, Señor, ¿qué hice hoy? Oh, fui orgulloso. Oh, Señor, miré a mi hermano, le contesté mal a mi hermano. Oh, hablé mal de esta persona, me enojé. Señor, actué mal, actué como un mundano. Bueno, eso es pecado, ¿verdad? Y ahí el cristiano le duele el pecado. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Si no tuviera el Espíritu Santo, no le va a doler el pecado. Entonces el cristiano debemos estar con los ojos siempre abiertos por el tema de la altivez, ¿verdad? Y no caer en ese pecado. Entonces, bueno, si hoy te has dado cuenta que has caído en ese pecado, que, bueno, tú estás ahí, te congregás y mirás a los demás como superiores, bueno, arrepiéntete. Bueno, y confiesa tu pecado si eres un hijo de Dios. Bueno, pero si te has dado cuenta que practicas todos los días y te piensas que eres superior todos los días, ¿verdad? Ahí la Biblia te ha hablado. Muchas veces somos criticados por decir lo que dice la Biblia porque dice que ofendemos. Bueno, si Dios te ofende, la palabra de Dios te ofende, es para que te arrepientas y creas en el Evangelio. Dios entregó al mundo, ¿verdad? Porque el mundo está fascinado y está entregado al pecado, vive para el pecado. Pero bueno, está la posibilidad del Evangelio. Dios dio un camino para salir de ese lugar donde estás. Bueno, podés llegar a poder ser un hijo de Dios. ¿Cómo? Bueno, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio. Es bien fácil creer en el Evangelio, humillarte delante de Dios y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti y contra los demás. Y Padre, necesito que me perdones. Necesito la salvación. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mí. Bueno, y ahí, ¿verdad? Cuando en oración, cuando con un corazón abierto al Señor, quebrantado, es donde Dios actúa en la vida de las personas. Dios no actúa en el mundo, porque el mundo está entregado al pecado. Entonces, la esperanza está en el Evangelio. Creamos en el Evangelio, creamos en la palabra de Dios. Hermanos, hemos dejado la palabra de Dios para que escuchar palabras suaves y religiones, bueno, que no nos ofendan. Bueno, pero aquí el Pablo, cada vez que hablaba a las iglesias, le estaba exhortando, le estaba ofendiendo y diciéndole la verdad, diciéndole sus pecados. Tenemos que volver a las raíces de los apóstoles y dejar de lado la psicología mundana que se ha metido dentro de la iglesia. Hermanos, vamos a orar. Padre, es un gozo, Señor, escuchar tu palabra y ver, Padre amado, cuántas cosas tengo que cambiar en mi vida. Y ver, Señor amado, mi orgullo, mi vanidad, mi vanagloria. Señor, no somos nada delante de ti. Tú eres Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Y Señor, nosotros dependemos, aquellos que somos tus hijos, de ti. Porque tú eres grande, Señor. Padre, y nosotros pequeños, Padre, miserables criaturas, que estábamos en el mundo también llenos de altivez, llenos de engaño, de hipocresía, de fornicación, de avaricia, de maldades. Y toda esa lista ahí estaba yo, Señor. Pero tú me has sacado de ahí, Padre, para que viva para tu gloria. Señor, no quiero fracasar. Por eso ruego, por mí y por mis hermanos, para que podamos llegar. Tú vienes pronto, Señor, y vienes a buscar una iglesia limpia. Padre, empieza por mi vida, limpiando mi vida. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos, por acompañarnos y que podamos seguir predicando la palabra. Por favor, oren por este ministerio para poder seguir predicando los miércoles y predicando los domingos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarlo y buena semana. Bendiciones.